Hola, buenos días chicos de segundo de la ESO. Bueno, hoy os ofrecemos el primer vídeo explicativo del tema y lo que estamos tratando fundamentalmente es la cultura del Renacimiento. Hasta ahora, si os acordáis, estamos hablando del comienzo de la Edad Moderna, el siglo XV y XVI. Hemos hablado de ella desde la perspectiva política, con la emergencia de las monarquías autoritarias, de la sociedad, con la emergencia de una clase burguesa cada vez más fuerte, y al mismo tiempo también de la economía, con la irrupción del primer capitalismo gracias a los cambios en las estructuras económicas y a la época de los descubrimientos. Pero nos falta quizás lo más importante del tema, que son los cambios o las transformaciones culturales. Y es que el Renacimiento, este periodo, es quizás uno de los periodos más creativos de la historia de la humanidad. Y por eso tenemos que hablar de esta cultura. Esta cultura que tiene muchas aristas, que tiene muchas caras. Hablamos de la filosofía, hablamos de la cultura humanista, que tiene como idea fundamental el colocar al ser humano en el centro del mundo. Hablamos también del campo de la religión. Tenéis que pensar que todavía en esta época la religión sigue siendo importantísima, la cultura sigue siendo muy religiosa. Pero ¿cuál es la gran diferencia de esta época? Que realmente en esta época se empiezan a cuestionar muchas estructuras políticas asociadas con esa religión, muchas formas de entender la religión. Y por lo tanto, a partir de este momento existe una mayor libertad a la hora de entender qué significa ese hecho religioso. Pero nosotros vamos a centrar fundamentalmente en esto aquí, en el arte del Renacimiento, ¿no? Y centrándonos en estas ideas que tenemos aquí, una recuperación de la cultura clásica. Bien, vamos a ver un poquito lo que significa esa palabra. Y nos vamos a meter en lo que significa el concepto de Renacimiento. Tres ideas que vamos a ir desarrollando muy poquito. Empieza en Italia en el siglo XV, después se extiende por Europa, está basada en la cultura clásica y es al mismo tiempo religioso y civil, y va a cambiar ya respecto a la Edad Media. La primera idea, ¿no? Este es el centro del origen del Renacimiento. Italia empieza muy temprano, empieza ya en el siglo XV, ¿no? Y poco a poco se va a extender después por Europa, ¿no? Por estas líneas que veis aquí. ¿Cuáles son ya en el siglo XVI? ¿Cómo se extiende? Se extiende fundamentalmente a través de las estructuras de las universidades europeas y se extiende también por el patronazgo de los reyes de España, Portugal, Francia, el emperador alemán, que va a hacer que en el siglo XVI la cultura ya sea en Europa plenamente renacentista. Y la pregunta que nos podemos hacer, ¿y por qué surge en Italia? La respuesta es muy sencilla. Italia tiene un contacto muy directo con la herencia clásica, ¿no? Nos vamos a Roma, por ejemplo, y los restos clásicos están por todos los sitios. Esto hace que los italianos, los italianos de la época, ya en la Baja Edad Media, tengan muy presente la herencia clásica y la quieran recuperar para su propia cultura. Y también hablamos de la diferente gestión del arte, ¿no? A partir de este momento ya no es únicamente la Iglesia o los reyes los que realmente dan el apoyo a lo que sean las creaciones artísticas, sino que va a existir lo que se llama una cultura de los mecenas, ¿no? Es decir, grandes líderes políticos, grandes personas muy ricas del campo de la burguesía, de la nobleza, van a dar grandes cantidades de dinero a artistas para que desarrollen sus propios trabajos. Aquí hablamos, por ejemplo, de dos, ¿no? Uno muy importante, Lorenzo de Medici. Esta familia gobernó Florencia, eran muy humildes en su origen, pero se convirtieron en la familia más poderosa de Europa gracias a la banca. Y rápidamente se hicieron con el control político de Florencia y llegaron después al papado. León X pertenece a la dinastía de los Medici y todos ellos van a ser grandes mecenas de la cultura artística. Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Brunelleschi, van a ser gente que va a ser pagada por todos estos altos dirigentes políticos y económicos. Y pasamos ya directamente a lo que sería, y es lo que vamos a centrarnos aquí, en la arquitectura, ¿no? Las características propias de la arquitectura del Renacimiento. Aunque aquí lo tenga en inglés, ¿no? Pero lo vamos a ir traduciendo. Buildings were designed on a human scale. Los edificios se diseñan a una escala humana, a diferencia del gótico, que era un estilo demasiado elevado a nivel de altura, ¿no? Los edificios empiezan a cambiar de forma, empiezan a tener un patrón más horizontal. Una cosa importantísima, proportion and harmony, ¿no? La proporción y la armonía. Todos los edificios del Renacimiento van a buscar esto. A continuación, churches, squares, palaces, town halls were built in this style.
ya no hablamos únicamente de una cultura religiosa, estamos hablando de una cultura fundamentalmente civil y que se traduce en la construcción de palacios, de plazas, de ayuntamientos, más allá de esa época gloriosa de las catedrales de la Baja Edad Media. Y después, claro, ¿cuál es de alguna manera la forma que tenemos de reconocer este estilo? Esto es lo más importante. Básicamente porque recogen todas las características de Future from Greece and Rome. The Dome, la cúpula, the Roman Arc, the Square Windows, arcos de medio punto, ventanas cuadradas, pilasters, las pilastras, the pediment, el frontón, frieze, el friso, columns, columnas y capiteles. Y tenemos como decoración también elementos de la época clásica, roundels, medallones, scrollworks, volutas, pinnacles, vasos, decoración de bola. Estos pinnacles no son los del gótico, no tienen nada que ver. Es un elemento decorativo que se mantiene pero que cambia. Y esto lo vemos fundamentalmente en estos estilos clásicos. Tenemos el estilo dórico, tenemos el estilo jónico y tenemos el estilo corintio. Estos vienen de la cultura clásica. Y la forma que tenemos de reconocerlo, la más sencilla, es fundamentalmente fijándonos en los capiteles. Si nos vamos al estilo dórico, vemos que el capitel es simple, que no tiene ninguna decoración. Si nos vamos al estilo jónico, vemos que el capitel está decorado con volutas, ¿no? Con estas scrollworks. Y si nos vamos al estilo corintio, nos encontramos con la decoración de hojas de acanto, de hojas de carácter vegetal. Bueno, hasta ahora he hablado muy bajito porque estaban durmiendo en mi casa, pero ahora yo creo que voy a poner un poquito más alto. Bien, entonces nos vamos a meter ya directamente con los elementos más... no los elementos, ¿no? Sino las obras más importantes de la arquitectura. Aquí veis que el Renacimiento en Italia está separado en dos periodos muy representativos, que son el 480, que es el siglo XV, ¿no? Con Brunelleschi y Alberti, y el Cinquecento, que es el siglo XVI, ya con Bramante, Miguel Ángel Palladio, y que es su etapa, vamos a llamar, más clásica. La primera gran obra del 480, de este siglo XV, está en Florencia y es la Catedral de Santa María de las Flores. En el siglo XV, la familia Medici controla la ciudad y decide construir una catedral completamente distinta de todas las que existían hasta este momento, ¿no? Y la familia Medici encarga entonces a un gran arquitecto de la época, el mejor de su época, que se llama Brunelleschi, a que construya la catedral en este nuevo estilo. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos aquí ya que es propiamente renacentista? En primer lugar nos encontramos con que es un edificio que ya no destaca esa verticalidad que hablábamos del gótico, ¿no? Esa tendencia a ascender hacia el cielo. Destaca mucho esta línea de carácter puramente horizontal, aunque después, por supuesto, la cúpula pues tiende también a ser extremadamente alta. Es la cúpula más grande que se construye hasta el momento. Es también, podríamos llamar, muy simétrica, ¿no? Lo vemos prácticamente en que todo está dividido en una forma de forma geométrica. Y hablamos también de, a nivel de materiales, por ejemplo, en el que ya, aunque la piedra sigue siendo el elemento dominante, pero empiezan a utilizar el mármol, porque se considera que es un material mucho más rico, mucho más clásico de la tradición romana. Si os dais cuenta aquí, las grandes ventanas góticas han sido sustituidas por ojos. Estos no son los rosetones, no son rose windows, es distinto ya. Hablamos de una decoración de carácter geométrico, muy armónico, muy simétrico. Hablamos de arcos de medio punto, que están sobre todo en toda la parte de los ábsides. Y por supuesto, por encima de todo, hablamos de la relevancia que tiene el elemento arquitectónico propiamente dicho, ¿no? Que es la gran cúpula coronada por una pequeña linterna, ¿no? Esta cúpula causó un total impacto en esta época porque se utilizaron una tecnología nueva y porque alcanzó una altura que hasta este momento no se conocía. Otro ejemplo, ¿no? También está en Florencia. En el siglo XV Florencia es la gran capital cultural de toda Italia. Nos encontramos con Santa María Novella de Battista Alberti y lo primero que podemos destacar de este edificio es ese orden, esa simetría perfecta, equilibrada, ¿no? Lo podemos ver incluso si trazamos unas líneas, ¿no? Se mantiene un eje a partir del arco de medio punto de la portada que atraviesa el ojo, que llega hasta el frontón, hasta la parte de arriba, que se traduce también en estos elementos laterales, ¿no? Y que hace que todo el edificio esté muy proporcionado. Esto va a ser básico en el Renacimiento.
Y después nos encontramos pues con los típicos elementos ya propios de la tradición clásica. Nos encontramos con the pediments, que es el frontón, nos encontramos con el frieze, el friso, nos encontramos con las volutas, scrollworks, nos encontramos con esos elementos de carácter puramente geométrico, nos encontramos como, por ejemplo, utilizan un orden corintio. Recordad que el orden corintio se reconocía perfectamente por los capiteles de hojas de acanto, decoración vegetal, ¿no? Y entonces todos estos elementos ya lo configuran en estilo propiamente renacentista. Si pasamos al Cinquecento, la tradición clásica se hace todavía más fuerte, ¿no? Y lo encontramos, por ejemplo, en Bramante. Aquí os he dejado muchas cosas en blanco para que intentéis imaginar lo que es, ¿no? Para que podáis ir reconociendo los elementos. Si queréis, detened la imagen y podéis intentar rellenar esto, aunque sea mentalmente. Bien, vamos allá entonces. Nosotros estamos ante una obra de Bramante. Esto está en el Vaticano. Roma se convierte en el gran centro en el siglo XVI. Desplaza a Florencia, desplaza a las repúblicas del norte como centro de mecenazgo, y al mismo tiempo los artistas que llegan aquí ya conocen mucho mejor el patrón clásico de arquitectónico. Y aquí nos encontramos, por ejemplo, con esta obra de Bramante, en el que la proporción y el equilibrio es perfecto, y ya se nota incluso en su carácter de circular. Es decir, independientemente de donde nosotros veamos este edificio, siempre va a tener la misma perspectiva, la misma óptica, ¿no? El círculo para la tradición clásica griega era el elemento geométrico perfecto, ¿vale? Tradición pitagórica. ¿Y qué más podemos decir aquí? Pues nos encontramos con que ya no hay tanta decoración, es mucho más austero, very austere, ¿vale? Sigue el Doric Order, el orden corintio, y recordad, aquí como reconocíamos el orden corintio, los capiteles que son muy básicos, sin ningún tipo de decoración. Está hecho de mármol, tiene un propósito religioso, recordad que hay obras civiles pero también siguen siendo religiosos, y nos encontramos pues con los elementos. La linterna, la cúpula, tenemos aquí un escudo de armas, de coat of arms, tenemos the drum, el tambor, tenemos the balustrade, la balustrada, muy típicamente de época clásica, tenemos el frieze, el friso, decorado con la tradición dórica, tenemos los capitals, los capiteles, tenemos the columns and the base, las columnas y las bases, que son lisas, y tenemos aquí una cosa que se llama pilastras, de pilasters, que son columnas adosadas al edificio. Y después, por último, tenemos como elemento decorativo, pero que es muy importante, que se va a empezar a repetir, una escalera, las escaleras de acceso a los edificios. Si avanzamos un poquito más, llegamos ya a la fase final del Renacimiento, al Cinquecento, con Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel va a ser el constructor, o uno de los constructores que van a diseñar el edificio de San Pedro en el Vaticano. Es la obra más importante de esta época, destaca por encima de todo la cúpula, ¿no? La cúpula es nuevamente, parecía que la cúpula de la que hizo Di Brunelleschi era insuperable, pero aquí Miguel Ángel se superó, ¿no? Hizo una cúpula todavía más grande, se convirtió en la iglesia más alta de toda la tradición cristiana, básicamente también como símbolo del poder papal, ¿no? Si Roma es el centro del mundo cristiano, tiene que tener un edificio y una cúpula que sea acorde con ese poder. Y después tenemos aquí un montón de elementos que ya son elementos de transición. Aquí ya este estilo se denomina manierista. ¿Por qué? Porque la decoración empieza a ser un poquito más recargada, ¿no? Tenemos aquí, esto es la fachada principal, una fachada principal que está hecha con tradición corintia, bajo el orden corintio. Recordamos aquí capiteles de origen de tradición corintia que se coronan con capiteles de tradición ya más de carácter jónico. Columnas que están al mismo tiempo en los dos laterales rodeados de pilastras, arcos de medio punto. Tenemos una decoración de carácter vegetal, guirnaldas, tenemos también adornos basados en volutas, ¿no? Esta parte de por aquí, y tenemos después de decoración en la parte de arriba, en la parte superior, de esculturas que están ya separadas del marco arquitectónico. Si recordáis, en el gótico, en el románico, las esculturas solían estar adosadas a la arquitectura. Aquí ya tienen tal fuerza que se separan del propio edificio.